placa de rayos X, bueno, también lo que vamos a hacer resonancia. Vamos a ver una anatomía del corazón. El corazón tiene una base que está aquí, está dada por las aurículas, punta del corazón. Sin embargo, el corazón no se propone de 100 en cuerpo, sino que en la función anatómica, ¿no? Descansando sobre el diafragma. ¿Qué descansa sobre el diafragma? El ventrículo derecho, ¿no? Y vamos a encontrar aquí un surco interventricular anterior, que va a separar de vamos a ver una parte de por la parte posterior existe otro surco, ¿no? En superficie en esta zona hay otro surco. Por ende, aquí lo que vamos a ver es la mientras que en izquierda vamos a ver la aurícula se dividen porque la aurícula tiene músculo liso, pero tiene cabellos lisos. En cambio, la aurícula tiene mayor cantidad de músculos y unos de esos se notan, forman velocidades. De hecho, en la división entre las dos es por afuera, la cresta terminal es claramente el cambio. Hasta ahí todo bien, saben que la aurícula derecha va llegando a la cava anterior y a la aurícula izquierda van a llegar las venas pulmonares, ¿no? Mientras que del ventrículo derecho va a salir la pulmonar, que es una arteria que tiene tronco que mide 2 centímetros al metro, y izquierda. Y por la parte posterior vamos a encontrar a la aorta, ¿no? Que está saliendo del ventrículo izquierdo. Básicamente nos acordamos de eso y nos acordamos también de que el corazón tiene bastante músculo. Todos los ventrículos, la mayor parte del músculo, ¿no? Músculo conocido como músculo cardíaco, que tiene algunas características especiales como liso, en primer lugar, con las vías, ¿no? En segundo lugar, también la parte de tiene discos intercalares para que el músculo actúe como un solo. Y existe también musculatura auricular. Estamos viendo las dos aurículas, estamos viendo el tabique interauricular, el cual se adelgaza en esta zona, porque en el periodo fetal se necesita una comunicación entre las aurículas, dado que la circulación pulmonar no oxigena la sangre. Entonces, esta comunicación está dada por el agujero ovárico, ¿no? Que se cierra cuando al nacer y afuera tenemos el ductus arterioso que se encierra y se entre la pulmonar y acá tenemos válvulas, ¿no? Que pasan de auriculoventriculares que se conocen como la mitral y la ¿no? Válvulas se abren para abajo, se abren hacia el ventrículo, cuando se produce la sístole, se cierran simplemente por la acción de la sangre. Y si no llegan a abrirse completamente, estos músculos, los capilares, se contraen también y jalan las válvulas, de modo que impiden. Acá tenemos capilares, ¿no? Lo importante de aquí es mirar el tabique generalmente es grueso, a excepción de esa parte la parte superior es membranosa, la parte inferior es la parte. ¿Por qué quiero que recuerden eso? Porque se mira. Y muchas veces la hipertrofia también se va a ver en esta zona. Esta zona no se ve.
está mucho peor, ¿no? Esto se llama atrioventricular, porque está entre el ventrículo y la aurícula. Y esta zona de acá se conoce como un indilio, ¿no? Dios. Ya son cosas que realmente no se entienden. Cuando abrimos o la aorta o la pulmonar, vamos a encontrar las válvulas que son siempre un número de 3. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se hace la contracción, sale la sangre y cuando quiere regresar, los palomos se la salva. En cada vez que se va a salva, existe un pequeño nódulo, generalmente es fibroso. Los nódulos de arancio, en un caso, y de orgánulo, que hacen una cerrada. Entonces, en este caso no debería haber abombamiento, porque en los otros casos, en las válvulas ventriculares, sí hay abombamiento, ¿no? La misma válvula se sube un poco contra la orilla, y eso también se mide. Y adentro tenemos las columnas carnosas, todo el miocardio, la aorta, y aquí nada más para ilustrar el concepto del cardio. Entonces, el cardio es un saco que envuelve el corazón y que consta de 3 partes. La primera se llama pericardio fibroso, y es esencialmente pericardio fibroso, o sea, el fibroso que está afuera, que se conecta, por ejemplo, con el pericardio, con los vasos y demás, y que está pegado a una capa que es el pericardio seroso. Mientras que el pericardio visceral, recuerden que para la parte del pericardio, para afuera, puede haber una buena cantidad de grasa. De hecho, acá, por ejemplo, hay una buena cantidad de grasa alrededor de los elementos como el surco intervencional anterior y posterior, los cuales son importantes los surcos por ahí discurren las arterias, ¿no? Hay solo una palabra. No se está viendo acá porque está visto, pero acá vamos a encontrar dos huequitos que se llaman esos coronarios, ¿no? Para dar a dos arterias coronarias, derecha e izquierda. La derecha va a dar las ramas marginales que son ramas que van para el borde del corazón y van a pasar al surco y la izquierda va a circunflejar una arteria intervencional exterior descendente y continúa dando por allá arriba. Entonces, aparte de las ramas a la aurícula, las ramas con bastante irrigación hacia atrás. Hay arterias que son constantes ¿no? Y muchas veces el hecho de que se tape una arteria hace que esa zona específica del miocardio no respuesta. Entonces, esa es la idea de ¿no? Se está producido muchas veces por embolo, ¿no? O por la ruptura de una placa tematosa que interrumpe el proceso. Y eso ya lo hemos visto. Nosotros vemos la placa de rayos X, claro. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es anillo. Esta parte chiquitita, más esto del borde del ventrículo. Miren cómo la arteria pulmonar en el hilio se pone por encima del tronco, a la izquierda. Por ende, este hilio siempre es más elevado que el hilio derecho. ¿Y acá qué tenemos entonces? Aorta derecha, cava y en algunos casos que a veces se nota que no está viendo, eso es lo que podemos ver. Ahora,
problemas del corazón, las congénitas, o problemas adquiridos, por ejemplo, estenosis o insuficiencias de las válvulas, van a cambiar los volúmenes y las presiones. Por ejemplo, en el caso de la estenosis, la músculo, por si la aurícula derecha va a tener que aumentar su presión para poder, porque hay una presión de la aurícula que da un 25% más de llenado. Entonces, para que se llene mejor va a tener que eso. Va a haber de todas maneras una cantidad de sangre que no va a pasar. Toda la sangre que llega y un poco de la velocidad de la aurícula va a crecer. Y así con todas las actividades. Puede haber crecimientos. Puede haber hipertrofia por el aumento de presión. Si necesito más presión, ¿no? Generalmente la hipertrofia es concéntrica, lo cual es malo también porque el hecho de tener una hipertrofia concéntrica hace que disminuya la cantidad de volumen. Ahorita vamos a eso. En la zona lateral, que como ven es una proyección derecha, vamos a ver la aorta en la parte superior, el tronco pulmonar más abajo, ya ven el corazón, por ende, esta zona, ¿no? Esto es el mediastino, que es el parte anterior, se corresponde con el ventrículo derecho. ¿Okay? Ahora, el contorno posterior que estamos viendo, vamos a ver acá, ese es el contorno anterior, el contorno posterior, el ventrículo izquierdo ahora sí acá. Eso es lo que estamos viendo como sombritas, eso sí. Pero eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando crece una cavidad, va a cambiar esa estructura. Solo por crecimiento o incluso por formación. Ahora, el crecimiento, sea cual fuere, va a cambiar el tamaño de la estructura. Eso, tanto en rayos X como en tomografía. Vamos a seguir. Esta es la forma más barata, pues, es más accesible. Simplemente tomamos el diámetro del tórax, el mayor en nuestro corazón, y de 0, 52, 55, hablamos del grado 1, de 56 al grado 2, y así sucesivamente. Si bien es cierto, el grado 1 puede ser tendencioso, ¿se acuerdan que el grado 1 está más caído, el grado 2 y sobre todo los siguientes grados, obviamente su etapa de corazón es crecido, pero si lo vemos, es un equívoco. Nos pasó con una paciente que, y en ese momento, si mal no recuerdo, le tomaron los rayos X para el estallaje de ecografía, y se llegó, no había forma de tomar. En cuanto se puso el tomógrafo en el hospital, este control, cada paciente por eso lo detenía. Entonces, es una tomografía y se vio la cara. A ver si recita que tenía otras especialidades. Bueno, la señora se vivió toda la vida. Seguro con problemas, pero se vivió la vida. Entonces, sí, el índice cardiothorácico es útil para ponernos en alerta, ¿no? Y alguna enfermedad científica. Si hablamos de tomografía, se queda pendiente hablar de tomografía, habla de para que vean. La tomografía generalmente se va a ver en cortes axiales, pero una angiotema, una punta de corazón, bien. Recuerdan que la tomografía ahorita tiene una capacidad de hasta menos de un segundo para hacer una adecuada. Nosotros usamos un tomógrafo para la radioterapia. El estándar ahorita de tomografía es bastante rápido. Entonces no habría mucho problema con la diástole. Sí, porque el corazón tiene que estar en reposo para eso. ¿Ya? Hay parámetros funcionales, obviamente que sí, que se puede ver la anatomía de ¿okay?
Por ende, tenemos un informe que hacer, ¿no? En primer lugar, se tiene que tratar de sincronizar el ciclo cardíaco con la cantidad de electrodos para poder seleccionar. ¿Okay? Eso sería una técnica de. O sea, tomo todo el ciclo y después la máquina evalúa el electrocardiograma y va a tomar las imágenes que corresponden a la diástole para fusionarlas y hacer una imagen. Pero en la técnica prospectiva, lo que se hace es tomar simplemente las imágenes en diástole. Entonces la máquina lee el electrocardiograma y cuando identifica que es el diástole, recién toma. Ambas técnicas se demoran, pero esta se demora menos. Y de hecho son bastante rápidas. Ahora, el hecho de que sea un sino una técnica que se desarrolló justo para eso de la la idea era hacer rápidamente la tomografía para que tuviera valor. Y si se demora mucho, pues simplemente el movimiento se convierte en un exactamente, ¿no? Y lo mismo con la resonancia. La resonancia también peor aún porque se demora más. Entonces, ¿cuáles serían las secuencias preferidas para eso? Porque de eso comentamos y dijimos que había unas secuencias y sus derivadas que tienen la posibilidad de ser más rápidas. Son las secuencias de gradiente X. Ahí tienen derivadas las secuencias de gradiente X, incluso que superan al tiempo de prima, que es un tiempo más pequeño que 2. Estas secuencias de gradiente eco pueden tratar bastante bien la. Recuerden que también podemos ver el movimiento de la sangre, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es tomar, generalmente se toma una T1, T2, esas T2 que tienen características especiales, como que solo están en un momento. Recuerden que la resonancia está marcada plano por separado, así que solo se toma una pequeña parte para que sea rápido. Nos dan frecuencias que serían la sangre oscura o la sangre brillante. La sangre brillante obviamente es una secuencia de 2, ¿no? Y la sangre oscura es una secuencia de Stirl. Eran esas secuencias de inversión-recuperación en las cuales podemos suprimir, conociendo el tiempo de recuperación suprimimos la sangre y le sirve muchísimo más para ver la anatomía. Si yo quiero ver la sangre, porque la sangre puede tener un flujo, puede tener turbulencias, puede haber fluctuaciones, etcétera, tal vez estos no son los exámenes, ¿no? ¿Cuál sería? Porque en un Doppler, bastante sencillo y bastante rápido, veo eso, ¿no? Veo el movimiento de la sangre dentro, las turbulencias y demás. Realmente, para el cardiólogo es muy importante, porque es un examen funcional, asequible, interpretable por el cardiólogo, inclusive con una curva de operador intermediaria. Muchos pasan la residencia y no saben. Y hay otros que sí, porque entienden pues, lo integral que es. Actualmente es totalmente. Es como que un cirujano no puede hacer la parte. Tiene que ser. Muy bien, entonces tenemos los rayos X no entran aquí, pero aquí entran tanto la tomografía como la resonancia, como en cierto momento la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque para orientarnos, nosotros tenemos 3 planos, que son planos estándar para poder ver. ¿Ya? Los planos axiales sirven, pero no vamos a quedar en eso. Para eso, incluso para ver, tenemos 3. El primero es el eje largo vertical, que como están viendo, está atravesando el corazón. ¿Y qué estamos viendo acá? No, es inteligencia imparcial.
debe ver otra vez. ¿Qué creen que es esta parte? ¿Qué creen que es esta parte? La aurícula, la válvula, más grueso. La parte de esa acá tiene dos orejas. Y esto está así. ¿Qué aurícula sería? Izquierda, ¿no? Porque la izquierda tiene 4 venas. Para un lado, para el otro. Mira, dos así. Entonces un eje largo está cortando el izquierdo. Ya está. Vemos la mitral, ¿verdad? Y vemos la aurícula. Y eso me permite hablar por el vínculo. Y en la sístole, después de la sístole, de cuánto quiero, ¿no? El grosor de la pared, el grosor de la aurícula. Y ahí tenemos otro ejemplo. Y esto es importante. La sangre es brillante y acá ¿por qué? Por el contraste. Si no le pone contraste, no se entiende nada. Entonces, con el contraste estamos bastante bien, porque estamos viendo las paredes, del vínculo, incluso, si esto fuera real, podría haber el arrendamiento de esta válvula, cuántos y medir. El otro plano se llama el eje largo horizontal. ¿Okay? Entonces, aquí, si este era el vertical, estamos viendo, esto está bastante claro, ¿no? Ojalá. No. ¿Qué es esto? ¿Bien? ¿Está claro? Derecho, izquierdo y derecho. Acá está, ¿no? Derecho, izquierdo y derecho. Y ojo, en realidad, lo que les dije que no se importaba, sí se veía. Esto se llama la pars. Esto se llama la pars. Esta partecita se llama el tabique atrioventricular. Acá, este es el izquierdo, este es el derecho. ¿Qué ventrículo es más grande? El derecho es más pequeño, ¿no? El izquierdo es más concéntrico. Por eso, incluso sobre el crecimiento, el ventrículo izquierdo puede tener problemas también con el pequeño. Porque si va a crecer, ¿no? Ese es el eje largo horizontal. Si fuera una ecocardiografía, sería muy fácil ver flujos. ¿Esto? Esto se llama tabique interauricular. Y esta parte se llama. Tenemos una persistencia del tercero oval que aún pasa de acá. Y esto es la representación en una derecho, izquierdo, izquierdo. La cava tiene una cosa importante, una de las pulmonares. ¿Qué es la diferencia del cuerpo? El contraste, chicos, tiene un comportamiento como cualquiera de los elementos que yo ingrese al cuerpo, ¿no? O sea, tiene una vista. Entonces, primero, no metemos a la vena, ¿no? Entra por una vena y después a veces cuando llega acá, obviamente, disminuye las concentraciones. Entonces, no es nada raro encontrar una vena, ¿no? Una arteria muchísimo más centrada. Eso ocurre, es más, hay diferencias de densidad. Eso ocurre muchísimo en la vena porta. No solo a nivel del corazón, a nivel del hígado, del abdomen. Entonces, ojo con eso porque las primeras veces que vemos una tomografía a veces nos asustamos de ver una bola heterogénea. Ahora, pero el doctor no hace heterogéneo, eso es tumor y no,
parte oscura y una parte más densa, ¿no? Otro ejemplo. El hecho de que estamos viendo ahí, entonces solo estamos viendo las dos aurículas que son buenas para ver las dos válvulas. No son las dos válvulas. Este sería el sitio izquierdo. Esto sería estas cámaras. Es importante ver muchas veces la auricular, acá, el vehículo correspondiente, que en este caso es el izquierdo, y esto sería la ahora. Miren la disposición de las válvulas. Por eso nos podemos dar cuenta que estas son las una distribución de cámaras para poder evaluar el flujo. Recuerden que quiere evaluar el peso, el movimiento y la presión de ingreso. Y ahí podría evaluar también cuánto contribuye el eliminador pasivo del vehículo, porque están abiertos, el eliminador activo, cuánto contribuye la auricular, y que a veces no hay problema, por lo menos permite actividad sin que haya protección. ¿Cuándo no se contrae la aurícula? Exacto. En la fibrilación auricular no puede haber contracción auricular porque no puede haber un ordenamiento de la distracción. Entonces ahí nos quedamos en esa parte del aporte que le da, ¿no? Y a veces es clínico y a veces no. A veces se interrumpe, ¿no? La actividad cotidiana. Ahí tenemos otro ejemplo de la vista de ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Ahora, ¿no? Esta es la aurícula izquierda. Y otra vez estamos viendo ahí. Ya se van dando cuenta de cómo se ve. Cosas que la última es el eje corto. El eje corto nos sirve para qué? Está sirviendo para ver los dos ventrículos en interfaz. ¿Cuál es el derecho? Este. Este, ¿no? Por las paredes frontales. Este ventrículo izquierdo incluso ya tiene cierta y está con mucha grasita porque estamos viendo abdomen, ¿no? De grasa, y la grasa es hipertensión y siempre se tiene. Esto es grasa, esto sería la arteria coronaria ya es parte del izquierdo. Se llama la descendente anterior. Siempre la tomografía, siempre la resonancia es fácil de ver. La arteria no es. Y tenemos otro ejemplo de la vista. En esas cuatro vistas nosotros podemos evaluar el ejemplo todas esas cosas. Pero como les puedo comentar, es un tema muy especial, ¿no? Algunas cosas tienen cierta relación con otras y pueden tener una idea, ¿no? Para poner algo que sí podría ser un poquito repente, nos interesa mucho la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La cantidad, ¿no?, de líquido que ha salido por este, ¿no? Porque siempre queda un poco. Eso depende mucho de la presión, de la recarga y de la fuerza que pueda tener. Ahora, si el corazón tiene más fuerza, obviamente tiene más músculo, pero si tiene más músculo, tiene menos aire. Entonces, se correlaciona la presión de fricción con la insuficiencia. Es un buen parámetro para evaluar, para evaluar la insuficiencia. Bueno, vemos esto. Paciente con disnea.
estudio recurrente, pero es agudo, o sea, no tiene en ningún momento una especie de problema confinante, nada más. Está claro ahorita es que tiene cierta insuficiencia. Pueden ver en la clase parte que tiene una capa. ¿Ya? ¿Qué es lo primero? ¿Qué son las enfermedades? Vamos a ver. Podemos mejorar un poquito el diagnóstico. Obviamente, aquí está más cancelado. Pero podríamos saber si es por eso o es cierto si hay miren, cuando evaluamos, este es un caso leve, pero que son mucho más. ¿No? Vamos a evaluar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, obviamente, zona va a aumentar de tamaño las piezas. Aparte de eso, o sea, la aurícula derecha crece. Aunque muchas veces los problemas se suman. Porque si yo tengo un aumento de la aurícula derecha, digamos, ¿no? O por una insuficiencia de la válvula músculo, que va a aumentar la esa, la carga de la entonces, de todas maneras, va a aumentar el volumen en toda la válvula. Pero, ok, este es el aumento de la aurícula derecha en su zona correspondiente, que no puede tener perjuicio de los demás, incluso yo diría que sí estaría dando la razón porque se ha perdido con un poco aórtico. Y en la zona posterior estamos viendo cómo desaparece la cantidad de la citoquinesia y la aurícula derecha zona. Ahora, si hablamos del ventrículo derecho, que sería también una consecuencia lógica, ¿no? Algún problema que podría haber, no, va a hacer elevar la punta del corazón, va a elevar la punta del corazón, porque y obviamente también vamos a ver la elevación de la punta del corazón es bien característica del crecimiento del ventrículo. Todo lo que hemos comentado de la aurícula de la lava, lo podemos llamar como móvil, y eso lo diré. Entonces, el principio de la tercera convivencia, porque generalmente la aurícula no hace esto. ¿Sí? Estamos viendo aquí el aórtico, y hay otra convivencia. Esta tercera convivencia es la aurícula. ¿Por qué se mira por qué ha crecido determinada manera? Ustedes ven acá, no ha habido ningún problema por la derecha, no hay problema aquí, pero tal vez pareciera haber un problema. Pero si estamos juntando ahora en la convivencia de la otra vez, aquí están las tres prominentes, ¿no? La aorta, la pulmonar y la aurícula. Pero no va a ser un problema aislado para un temprano. La aurícula izquierda es un problema que pueda, ¿no? Aunque el problema puede venir reciente de la aurícula izquierda. El diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 3 años, fatiga leve consistente, no cumple la medicación, lo cual es cierto.
de resultados, ¿qué encontramos? Lo que es el ventrículo lo vamos a como dijimos en el anterior, ¿no? Porque el anterior, que a veces cierra todo esto, es el ventrículo derecho. Y aquí estamos viendo, digamos, como un movimiento. La punta del corazón se hace inferior, la vemos, y se hace más convexo el borde también. El borde posterior se acerca más a la vértebra, ¿ya? Y comparado con el borde de la vértebra y del corazón, esta altura, o esta zona, debería ser 2 centímetros. Cuando es mucho menos, y a veces con un gran crecimiento, tenemos una imagen parecida. Obviamente ustedes no lo conocen, pero tiene sitio. No hay la publicidad desaparecida, o está más acusada, y no hay punto. Y obviamente hay un movimiento. Y el tipo de derecho bien gráfico. Un tema más de carreras izquierdas. ¿Habrá algún problema con la auricular? ¿Ah? Es lógico, ¿no? Muchas veces se va a acompañar. Eso viene por problemas con la izquierda, y la estenosis sí se puede medir ¿por qué? Porque vamos a ver el área. Si tenemos un buen corte, vamos a ver el área, ¿no? Entonces, vamos a ver la entrada donde está cerrada. Área, ¿no? Y la resonancia también puede hacerlo con una lista de 4 cámaras. Y podría hacerlo la lista también. ¿Qué pasa con eso que dice entrar? Vamos a ver el crecimiento de la unidad izquierda y del derecho también. Hay cambios dentro de los campos pulmonares que también nos indican mal, en la tomografía más bien sí podemos ver el lados. Si hay insuficiencia de la mitad, significa que se está abriendo hacia la izquierda. ¿No? Se puede ver. O también se considera insuficiencia, 2 milímetros más allá del anillo. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos un esqueleto fibroso alrededor de todas las válvulas, ¿no? Y ese esqueleto debe tener un anillo fibroso alrededor de la válvula. Hasta la aurícula, hasta el ventrículo, cuando el ventrículo se contrae, ya dijimos, las válvulas van a tender a ir para arriba. Y las cuerdas tendinosas y los músculos las van a jalar. Pero, un motivo es que las válvulas se abomban más de 2 milímetros, ya debemos considerar que es insuficiencia. La deficiencia física, eso es patrimonio de la cardiología. Pero creo que entienden la idea, ¿no? Yo puedo ver el abombamiento de la válvula, de acuerdo a eso, catalogar el grado de y todo esto está referido al crecimiento de las cavidades, y también está referido a problemas de las válvulas que van a ocasionar crecimiento. Ahora, por otras cosas, puede haber procesos dentro del corazón en general que puedan ocasionar cambios. Estas cardiopatías pueden ser, por ejemplo, provocadas por pisadas, pueden ser provocadas por una amiloidosis, por un virus
aumento de los diámetros del corazón, diámetros de las cavidades izquierdo, ¿no? Sin presentar diferencia significativa en grosor de las paredes, o incluso con paredes más delgadas. Eso significa que el corazón está creciendo no está viendo una remodelación en el sentido de más. Una cardiomiopatía hipertrófica, nos ha perdido un poco esta parte de la izquierda, pero esta no, ya han estado viendo tabiques hasta ahorita, este tabique que está particular, está bastante grueso, porque ha habido una remodelación, probablemente por una estenosis mecánica que ha necesitado, o una hipertensión esencial que ha necesitado que haya un aumento de músculo, entonces el aumento del músculo es fisiológico, debido a que haces cardio, crossfit, esas cosas, no va a ser eso, ¿no? Estamos hablando de eso. Y bueno, una cardiopatía miocardiopatía. La pregunta está disminuyendo. Por ende, en proporción la fracción de presión puede ser normal, pero efectivamente la cantidad de sangre va a ser tanto aquí como acá. O también podría ser una cardiopatía. ¿Se dan cuenta si la exploración pulmonar arroja externa? Porque en el contexto de la hipertensión tiene una infección o, bueno, tiene un proceso constitutivo de infección o podría ser también no. Entonces pedimos, obviamente, un nivel de resolución mayor y nos vemos con una cardiopatía restrictiva que, al parecer, la mujer del corazón puede ser normal, pero en los parámetros funcionales hay restricción de llenado, y con algunas que tienen resonancia y resonancia sí pueden hacer un aumento de las cavidades sin necesidad de haber habido un aumento grande, y de repente con algunas otras señales están indicando el reemplazo del músculo por algunas sustancias, ¿no? En el caso del mieloma eso ocurre, en el caso de la amiloidosis también ocurre, ¿no? Y tenemos una cardiomiopatía que sin haber presentado crecimiento está restringiendo todos, y al final el tema común va a ser. Ahora, hablando de enfermedades coronarias, si nosotros tenemos contraste, entonces vamos a poder efectivamente ver en una reconstrucción 3D el sistema tanto a nivel de entonces de la aorta está saliendo la derecha, la izquierda. En este caso tenemos la cara descendente anterior, que es la arteria del surco interventricular anterior, la que vimos hace un ratito, y la circunfleja en sus ramas, ¿no? Realmente está a la derecha, ¿no? Tiene su rama marginal, el reborde, y después están los interventriculares. No tienen mucho diámetro, pero si estamos con contraste, es muy fácil evidenciar una zona de sustracción, ¿no? Sea total, sea una zona completa o una zona pequeña. Y si no, también podríamos evidenciar una tomografía sin contraste, que también vemos en algún momento la presencia de grasa. Entonces, sí, con una tomografía, una angiotengo, resonancia, podemos asegurar bastante bien el sistema coronario que lo ha visto. Recuerden eso, al final, el surco interventricular anterior contiene una rama de la coronaria izquierda y el posterior una rama de la coronaria derecha, que tienen justamente esos nombres. ¿Ya? Interventricular anterior e interventricular. Y podemos ver aquí en esta reconstrucción nada, pero incluso, ¿no? Nosotros podemos jugar un poco con esto.
calcio obviamente tiene mucho más densidad. Ahora, por otro lado, bien es cierto, pueda que pueda provocar una estenosis. Solo lo veríamos evaluando el flujo de cada arteria. Y eso técnicamente es posible, lo hacen los hemodinamistas, pero eso ya no tiene nada que ver con eso. Pero podríamos evaluar el flujo. ¿Y qué podríamos encontrar de repente? Una disminución, ¿no? Entonces, ¿qué nos daría eso? Ya pasó por sí. Cardio no, ¿no? Los dolores de pecho se conocen como. Y hay dos tipos: las anginas estables y las inestables. ¿Por qué son las inestables? Pero más vamos a hacer si las estables, estas las. Si esta práctica, si es estable, tipo cada vez que puede meter, ¿no? Después va a salir los dedos. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces podemos evaluar aquí ya la pertenencia a una angina estable, inestable y proponer que es bastante complicado. Vuelvo a repetir esto. Un paciente de 45 años, dolor de la disnea, pero esto es importante, ¿ya? Son recientes. ¿Qué evaluarían del dolor? Recuerda que es súbito, o sea, si yo estoy bien, voy a estar un poco reacio, por así decirlo. Le dices a un paciente que está bien, doctor, me siento mal, pero esto no es súbito, no siento mal. Y se va a querer repetir, que se va a caer por ahí. Y acá todavía es muy probable, porque miren, ¿no? Una saturación basal, no está bien. Ahora sí, todo eso. ¿Y qué tal si no tiene nada de eso? Simplemente me duele, ¿no? Me duele. No, no me duele el pecho, no me duele abajo, me duele bastante. Hay otros cuadros que sí están relacionados. Y ojo, no están solo relacionados en tórax, sino también en abdomen y muscular. En este caso, no, pericardio no. Vamos a hablar de otras cosas. En este caso, cuando hay una pericarditis, tenemos varios grados, ¿no? Desde que no se nota, ya, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría decir ahí? Tal vez que los ruidos se han alejado, ¿no? Que sería más lógico, porque después tiene la criada. Nos faltaría eso. Tiene una hipotensión para abajo. Y bueno, ya para pero estos dos, ¿no? Los ya no están. Y tengo esta idea, ¿no? Con esto ya lo tenemos. Pero esto no lo olvidar, ¿no? ¿Qué debería hacer? Porque tal vez eso está justificado. Esto no lo vamos a resolver. ¿No? Entonces, si podemos tomar un ecógrafo, encontrar una ventana, es bastante probable que tenga pericarditis. Vamos a ver el corazón moviéndose. Vamos a tener un buen espacio de líquido o una hoja gruesa por abajo y hacer una pericardiocentesis, ¿no? Que va a resolver el problema, porque al final lo que se es eso, es hacer un shunt, sale, porque ese líquido aparece por una razón. Si yo le meto una pinta, un estilo, es como que en cambio,
también es sintomático ponerle una ventana, pero ya no voy a tener la necesidad de una paciente mujer de 80 años, dolor torácico, y examen, hay que cargar realmente, pero el dolor torácico y todo tiene que ver con algo de atrás. ¿Dónde está la tráquea? Ajá, hacia ahí, así no está desplazado. Algo le está desplazando justo ese nivel. Ahí está. Entonces, un tumor no va a ser así. Sombra de la otra. ¿Y en qué contexto se podría sacar la otra así? En dos. ¿No? Y si no tiene contraste, simplemente porque probablemente entonces hay aneurismas fórmulo y el secundario. Entonces, aneurisma de la aorta muchas veces puede ser un gran problema. En el tórax lo vamos a ver como un ensanchamiento de 90 años, dolor torácico, falta de aire, ahí no hay mucho que ver con el tema de torácico. Pues, ¿qué crees? ¿Qué podría ser? ¿Ven algo? Vale, evaluamos todo lo que sabemos. Esto es aorta. Tal vez hay una superposición que podría proceder. Delirio y aorta. Pero cuando llegamos acá, realmente no parece haber. Lo derecho no me gusta la mosquita. No veo nada. Pero la señora tiene todo. Entonces vamos a tórax. Vemos algo. Un poquito, ¿ah? De las tipo B. Si hay algo de sí hay líneas de entonces hay un tipo de objetiva. Pero aún así, no tendría por qué tener. Entonces, estabilizamos, la mandamos a la T y esto es lo que aquí sí. Esto es la ¿no? O, mejor dicho, esta es la y acá es la derecha. Por eso, ¿cómo se llama eso? No lo que haga porque no está densa, no debería estar densa. Cuando ocurre esto, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre un trompo y un hígado. ¿Qué es un trompo? Es entre comillas, no es una placa, no, es un coágulo que aparece dentro del vaso. Generalmente es una placa o un coágulo que va a viajar por el sistema hasta construir algo más. Como acá no tenemos idea bien de lo que es, vamos a decir tromboembolismo. Esto es un embolismo y eso es bastante claro. Incluso nos puede evitar la necesidad de hacer una gama de actividades.
reconocer que una de las cosas que la vida debido bastante de la realidad. Entonces, muchos pacientes están felices, entre comillas, están hospitalizados, tranquilos, recibiendo su tratamiento y el resto paso. Y algunos lamentablemente pasan. Ahora, se supone que todo paciente oncológico tenga tratamiento anticoagulante, solo que el adecuado no, a veces no se lo puede decir. ¿No? Sarama, una cosa así, no conquistar la vida con warfarina, eso es peligroso. Hay pacientes con warfarina, pero se han tenido ya un episodio. Entonces, incluso así, con estos, la ocurrencia de estos eventos, y en otros tipos, no es nada raro. Entonces, siempre que haya súbito, falta de aire, en un paciente que relativamente está postrado, debemos pensar en eso. Y una vez que lo estabilizamos, obviamente, el mejor método de diagnóstico va a ser para evaluar las químicas, y eso es un poco de lo que creo que es lo que podríamos ver si es que estamos